Continuando con el apartado anterior, ahora vamos a hablar un poco acerca de los elementos que componen un vado. Entre ellos encontramos la superficie de rodamiento. Esta puede ser de mampostería o concreto hidráulico, según lo indicado por las normas en el apartado correspondiente. Cuando se contempla en el proyecto la construcción de un pavimento como superficie de rodamiento, el vado se construirá cuando esté seco el cauce en la zona de cruce, realizando en su caso las obras necesarias para el desvío temporal del flujo. Del mismo modo podemos encontrar los dentellones. Estos se construirán con la finalidad de evitar la socavación y la destrucción del cuerpo del pavimento aguas arriba y aguas abajo del cruce del arroyo con el camino. Esto de acuerdo a lo que se establece en el proyecto o apruebe la Secretaría. Cuando el vado se ubique en un terraplén construido con material erosionable, se revestirán los taludes mediante un zampeado. Los tubos se construirán o se suministrarán con las especificaciones y dimensiones que indique el proyecto. En terreno constituido por material abrasivo, los tubos contarán con recubrimiento de doble capa de cemento asfáltico, de tipo oxidado. Deberá colocarse además el material de relleno en capas de 15 centímetros, hasta alcanzar un espesor de 40 centímetros sobre los tubos, compactándolo al grado de compactación establecido en el proyecto o por lo aprobado por la Secretaría. Entre los materiales más comunes está la lámina corrugada de acero, la lámina de acero galvanizado y tubos de concreto. El zampeado. El zampeado nos hace referencia al recubrimiento de superficies de mampostería de piedra o tabique, concreto hidráulico o suelo cemento, esto con el fin de protegerlas contra la erosión. El talud del cuerpo del terraplén formado para alojar los tubos se debe recubrir con un zampeado de concreto hidráulico o bien de mampostería. Esto debe estar de acuerdo a lo indicado por la norma en su apartado correspondiente. Ahora bien, los accesos de los vados se construirán siempre en corte. En el caso de caminos sin pavimentar, los accesos a los vados contarán como mínimo con una capa de revestimiento de 15 centímetros de espesor. Esta debe estar construida de acuerdo a lo establecido en la norma en su apartado correspondiente. Indicadores de nivel. Las reglas y tubos guía para vados son señales bajas que se usan en los caminos donde existen vados. Esto con la finalidad de indicar al usuario el tirante máximo de agua que se va a encontrar sobre ellos. Los indicadores para señalar el nivel de agua en los vados serán reglas y tubos guía, y deben ubicarse en los lugares establecidos en el proyecto o bien los aprobados por la Secretaría. Para la conformación del cauce se debe tener una sección constante en el cruce con el camino. Este conformará el cauce de una longitud mínima de 50 metros aguas arriba y aguas abajo. Esto de acuerdo a lo establecido en la norma en su apartado correspondiente. Antes de comenzar con cualquier trabajo, se deben realizar las obras de desvío, que como su nombre bien lo indica, sirven para desviar las aguas que escurren de un determinado sitio, esto con la finalidad de optimizar los trabajos de construcción. Ahora bien, veremos algunos factores y criterios de uso. Entre las consideraciones generales, vamos a tener que para toda construcción de vado se debe respetar lo señalado en la cláusula D de la norma NLEG 3, ejecución de obras de la SCT. Para la ubicación y el alineamiento, el vado se ubicará en el punto más amplio del cauce, debiendo coincidir su eje longitudinal con el camino en sus extremos y una rasante horizontal conforme a lo establecido en el proyecto o bien lo aprobado por la Secretaría. En el caso de puentes vados, la rasante del tramo que aloje los tubos o cajones de concreto hidráulico quedará ubicada también en un tramo horizontal en tangente vertical. Se debe realizar una serie de estudios que permitan conocer si un puente vado es la mejor opción para desalojar el caudal total, o bien se pueda replantear alguna otra obra de drenaje. Para ello se deben tomar en cuenta los siguientes estudios: las características fisiográficas, mecánica de suelos, topografía, análisis hidrológico, análisis hidráulico, periodo de retorno y en algunas ocasiones el análisis biótico. Factores hidrológicos. Los siguientes factores permiten determinar el caudal de diseño de la estructura, en donde interviene tanto el tamaño como las características de la cuenca, además del tipo de suelo en donde se desplantará. Tamaño del área del drenaje. El caudal aportado, además del tamaño de la cuenca, estará en función de las condiciones climáticas, fisiográficas, topográficas
tipo de cobertura vegetal y tipo de manejo de suelo. Para la evaluación de la información hidrológica, esta deberá ser de acuerdo a la información disponible y se elegirá el método más adecuado para obtener estimaciones de la magnitud del caudal de diseño. Y por último, para el periodo de retorno, se utilizará dependiendo de la probabilidad de una excedencia de un evento, de la vida útil de la estructura y del riesgo de falla permisible. En cuanto a los factores de diseño, tenemos que el diseño del vado será de tipo convencional. El puente vado puede cubrir sin problemas el ancho total del cauce. No hay necesidad de cortar el ancho de la estructura y no hay pilares de puente que puedan fallar durante una avenida. El diseño del puente será mucho menor que un puente típico. El vado no tiene pilares, por lo que el requerimiento del diseño es el anclaje correcto de la losa para evitar la posibilidad de levantamiento, puesto que existe la falla de un vado durante eventos extremos. Del mismo modo, el diseño del puente se diseña a fin de que pueda resistir las cargas hidráulicas. Algunos otros puntos importantes son que los vados deberán tener márgenes de cauce bien confinados. Además, se deberá de usar estructuras o losas suficientemente largas para proteger el perímetro mojado del cauce natural. Además, se deberá proteger toda la estructura con pantallas impermeables, enrocamientos, losas de concreto u otro tipo de protección contra la socavación. Y por último, se debe construir la cimentación sobre un material resistente a la socavación o por debajo de la profundidad esperada de socavación, o en su defecto, realizar los procesos de mejoramiento del suelo. Eso sería todo de mi parte. Gracias.